imagino cómo sería cuando camine junto a ti. Solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y citaran la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer Préstame tu Biblia, hijo. que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron. Se trataba de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías, el hitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia. Y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado en su menstruación, así que quedó embarazada y se lo hizo saber a David. Entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías el hitita, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo: vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó en la entrada del palacio, donde tenía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así le preguntó: has hecho un viaje largo, ¿por qué no fuiste a tu casa? En este momento respondió Urías: tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas, y mi señor Joab y sus oficiales acamparon al aire libre. ¿Y yo voy a entrar a mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa? Tan cierto como que su majestad vive, como yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormían los guardias. La guardia real, a la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había citado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dijo esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Yurebeset? ¿No fue acaso una mujer la que arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se le llevaran al palacio y la tomó por esposa con el tiempo. Ella dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. El Señor envió a Natán para que hablara con David. No sé si pusieron atención a la lectura, pero vamos a ir dándole una repasadita. Miren ustedes, por ejemplo, ahí el texto es 11 y 12, ahorita vamos a seguir con el 12. Pero el asunto que yo veo de lo que trata este pasaje, para mí es desprecio o menosprecio.
Miren ustedes, por ejemplo, el capítulo 12, y vamos a ver el versículo 9. Dice, ya lo tienen, 12:9. Ya cuando se descubre toda la fechoría de David, el Señor le dice a David, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Yo estaba ahí pensando que era, pues la caída de David, y estaba yo pensando, no, esto habla del abuso de la autoridad de David, que David tenía, porque pues era el rey quien se le ponía, ¿no? Pero viendo esta parte, realmente el Señor califica la caída de David como el despreciar o menospreciar la palabra del Señor. Como no la apreció, entonces él hizo lo que quería. Ahora bien, miren, esta parte de la vida de David nos proporciona una enseñanza sobre las nefastas consecuencias de despreciar la palabra del Señor haciendo lo que le desagrada. Y ahora podría yo decir, despreciar la palabra del Señor para hacer lo que a nosotros nos agrada. Y miren, esto es muy común cuando nosotros desobedecemos a Dios. Es que le decimos, mira, tu palabra a lo mejor era por otro tiempo, a lo mejor era para Gamaliel o para Cho, por alguien más, pero no para mí. Entonces menospreciamos la palabra de Dios y hacemos entonces lo que nosotros creemos que debe ser, o lo que nosotros pensamos que debe ser, o simple y sencillamente lo que nosotros queremos hacer. Ahora bien, después de la caída de Saúl, primer rey de Israel, el Señor, dice la Biblia, buscó un hombre más de su agrado. En la versión de los 60 me gusta la expresión que dice, y el Señor buscó un hombre conforme a su corazón. Cuando el rey Saúl también desobedeció a Dios, el profeta le dijo, Dios ya se está buscando un hombre conforme a su corazón. Oiga, yo cuando le dice, ay Señor, hazme conforme a tu corazón. Fíjense, un hombre que agrada al Señor en todo. Entonces, eso 1 Samuel 13:14. Sin embargo, al estudiar esta historia, muchos se preguntarán, una persona que desprecia la palabra de Dios, adultera y asesina como David, ¿es un modelo de un hombre que agrada a Dios? Como que decimos, yo cuando vi que era un hombre que agrada a Dios, que conforme al corazón de Dios, pero cuando vi todo lo que hizo David, yo dije, ay, así es un hombre que agrada a Dios, así es un hombre, un modelo. Pero ¿saben una cosa? Miren, vamos a ver el análisis de la historia. Primero, David comenzó bien. David, ¿sabe qué? Que andaba ya con sus guerreros, quedándose en la montaña, quedándose en las cuevas, acampando con su gente, cuando el Señor lo mandaba a pelear y él iba al frente. En fin, era un hombre de veras conforme al corazón de Dios. Inclusive les voy a decir que Saúl ya había pecado y David tuvo varias oportunidades. Ya había sido David ungido como rey delante de Dios, y varias ocasiones él tuvo la oportunidad de asesinar, de matar a Saúl. ¿Y sabe qué? No lo hizo. Él dijo, no se alargue mi mano contra el ungido de Dios. O sea, era un hombre recto, era un hombre de veras de convicciones, era un hombre de veras conforme al corazón de Dios. Pero mire, aquí sucede algo muy importante. En el versículo 11:1, capítulo 11, versículo 1 dice, en la primavera, ¿cómo es la primavera? Los pajaritos y todo eso, dan ganas del relax, ¿no? Que era época en que los reyes salían de campaña. David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilaran a los amonitas y sitiaran la ciudad de Rabá. Pero David, ¿qué dice? Se quedó en Jerusalén. Ya era rey, ya tenía sus reinas, ya tenía ahí su castillo, ya estaba más relax, ya había ganado la confianza de los demás. Entonces David
comenzó a ser permisivo consigo mismo. Y en lugar de ir a la batalla con el ejército, él se quedó en Jerusalén en casita, disfrutando, y mandó a los otros, cuando su deber era estar allá con su ejército. Bueno, miren, qué terrible es, pero yo me doy cuenta, lo que dice aquí adelante, David se había ya aficionado a una vida cómoda. En lugar de conducir su ejército a la batalla como antes lo hizo, se quedó en Jerusalén, lo cual resultó en su ruina moral y espiritual. Si vemos cómo sigue la historia, dice que David ahí se levantó y andaba pues ahí de ocioso, ¿verdad? Pues la guerra estaba por allá y él estaba en la comodidad. Y dice entonces que se acercó al balcón y entonces miró a esta mujer Betsabé que se estaba bañando. Mire, aquí yo quiero hacer un comentario. Yo he visto gente que cuando tiene necesidad nos andamos afanando y andamos luchando y andamos duro y duro y duro, ¿no? Pero cuando a veces ya tenemos lo que queremos, nuestra chamba, cuando ya tenemos nuestra casita arreglada, como que ya se nos olvida el seguir luchando, el seguir batallando y nos relajamos. Saben, por ejemplo, ahora en la semana estaba yo platicando con los colaboradores lo que hacíamos en un principio cuando no teníamos centro de rehabilitación. ¿Sabe usted que nos subíamos a cada camión que nos subíamos, repartíamos folletos, predicábamos? Era ya tal la costumbre que a veces hasta que yo iba con mi familia, mi hijo y mi esposa repartían folletos y yo hablaba en público, andábamos en los barrios. Cuando llegamos aquí, lo primero que hicimos fue salir hacia el mercado en la noche. Yo dije, a ver, un montón de adictos por ahí. No hay adictos por aquí en las noches, está solo todo, ¿no? Es un centro comercial completamente. Es más, el colmo, fuimos a una cantina por allá y me meto y estaba vacía. Dije, úchale, no hay clientes ahora ni para mí, ¿no? Bueno, hacíamos muchas cosas, pero veíamos muchos milagros de chavos sanando y todo. Pero tuvimos aquí ya la comodidad del centro y como que le aflojamos mucho al evangelismo. También nos volvimos perezosos. A veces no solamente tiene que ver en la situación personal, ¿verdad? Que la comodidad a veces nos es muy perjudicial. Ya no le echamos las ganas que le echábamos en un principio. Yo veo colaboradores, tanto en la iglesia como en Reto, que en un principio vienen y hombre, el mundo se lo comen de un bocado. Pero pues ya que fueron aceptados y todo, como que ya a veces también disminuye mucho el interés, el ímpetu de hacer las cosas. ¿Recuerdan que hace 8 o 15 días hablaba sobre perseverancia? Se nos olvida seguir perseverando. Miren, después de que esto sucedió, andaba ahí de perezoso, de ocioso David. Dice, miró a Betsabé. ¿Quién era Betsabé? Era nieta de su consejero Agitofel. Y era esposa de Urías, era una mujer casada, Urías elitita. Y este hombre era uno de los 30 valientes de David. ¿Sabe que esto es muy marcado en la vida de David? Que él tenía estos valientes que, miren, daban su vida por él. Y tan es eso que nosotros vemos las características de Urías. Le eran fiel, totalmente fiel. Él lo mandaba a su casa engañado, lo mandaba que descansaba. Y aquel era fiel a la causa de David. Yo le pido a Dios 30 valientes, ¿no? David los tenía incondicionalmente. Fíjense, una cosa después de esto es que se obsesionó David con esta mujer y logró acostarse con ella. No sé si se la esperaba, pero la dejó encinta, ¿sí? Y no sé si la esperaba, yo creo que no, porque no había hecho planes para tal. Y sabe una cosa, que a veces nosotros creemos que nosotros podemos cometer un pecado y mientras no se den cuenta, pues lo seguimos cometiendo. Yo me imagino que David hizo esto e involucró a varias personas, pero todos, como le eran fiel, pues no decían nada. Pero tal vez con lo que no contó es que esta mujer iba a salir encinta, ¿sí? Entonces, les digo que no lo había, no había previsto nada, porque no se ve nada previsto. O sea, no tenía el plan de que saliera encinta. Miren, pero aquí sucede algo, que David, en lugar de arrepentirse, trató de resolver el problema
a su manera. Miren, vamos a ver del 11, capítulo 11 del 6 en adelante. Ya cuando supo que estaba ella encinta, nosotros vemos que entonces David le envió este mensaje a Joab: mándame aquí a Urías elitita. ¿Quién era Urías? El esposo de Betsabé. Dice, y Joab así lo hizo. Cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaba Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Luego le dijo, vete a tu casa. Ay, qué mono, ¿verdad? Qué patrón tan comprensible, tan comprensivo. Vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. ¿Qué le importaba a él, no? Pero hasta se lo sugiere. Tan pronto como salió del palacio Urías, recibió un regalo de parte del rey. Generoso el rey, ¿no? Generoso. Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. Era fiel este hombre. David se enteró que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Si nosotros vemos la forma en que David trató de resolver el problema, fue totalmente perverso. David dejó salir ahí, mire, decimos a veces adúltero y decimos asesino, pero aquí estamos viendo una gran hipocresía de parte de David, ¿no es cierto? Al querer y tal vez hasta aparentar y hacer tocar trompeta de que le estaba haciendo favor a Urías y a lo mejor hasta comprendiéndolo, ¿verdad? Porque sabía de lo que se quería zafar a fuerza de su responsabilidad de haber dejado embarazada a su esposa. Entonces, mire, en lugar de, dice, trató de resolver el problema a su modo. David tomó la apariencia de bondad. Así parece, ¿no? Y fíjense que la Biblia siempre nos advierte de personas o de lobos rapaces con apariencia de ovejas, que aparentan piedad, pero su corazón, dice la Biblia, está muy lejos de eso. Esto era David. Vámonos preguntando, ¿un hombre conforme al corazón de Dios? Va más adelante. Urías resultó ser más justo que David. Sí, nosotros vemos que 2 veces lo mandó, y es más, hasta la segunda vez hasta unas copas le invitó. Vente, para que veas que soy cuate y que soy el rey más suave que tengo, hasta unas copas, vente a ver. Lo quiso emborrachar, ¿para qué? Para que él fuera y embarazara a su esposa. Pues aún así, borracho por borracho, dicen que no hay borracho que coma lumbre, ¿verdad? Borracho, pero prefirió todavía honrar a su rey. Al fin surge otra actitud oculta de David, el asesino, que aparentó ser bondadoso. El siguiente punto dice, con la intención de cubrir su pecado de adulterio, David consiguió que Urías fuera muerto en el frente de batalla. No lo logró por la buena, miren una cosa, miren qué corazón. No lo logró por la buena, entonces por la mala. ¿Y qué hizo? Mandó traer a su capitán y le dijo, ¿sabes qué? Ponme a Urías hasta el mero frente. Hasta el mero frente. Fíjense una cosa a estas alturas. A veces nosotros creemos que podemos pecar y es nuestra bronca solamente. Escuchen esto. Tú ni nadie puede pecar solamente sin involucrar a otras personas. ¿A cuántas personas vemos aquí en el pecado de David? A Joab, a Betsabé, al que mandó traer a Betsabé, ¿sí? Al capitán. Y también, fíjense una cosa, tú no puedes pecar sin hacer víctimas. Estos que supieron del adulterio de David, también en cierta forma estaban involucrados en su pecado, pero también eran sus víctimas, porque él era el rey y tenían que obedecerle. ¿Sí entendemos? Y peor tantito, Betsabé en cierta forma también fue su víctima. Y Urías, el esposo de Betsabé, también era su víctima, ¿cierto o no? Y más adelante quiero decirles, él mandó a Urías al frente, y miren, aquí hay algo que me sorprende. Dice, involucró a otros en su pecado y hubo víctimas. Miren lo que dice David cuando llega su capitán de la guardia y le dice, ¿sabes qué? Pues con tal de que mataran a Urías, mandamos a toda
hasta una señora ahí con un tabique mató a uno de ellos, ¿no? Y el capitán se puso nervioso y fíjense que también lo manipuló. Y le dijo al consejero, dile a David, no se me vaya a enojar porque mandé a todos adelante con tal de que se muriera Urías. Y pues resultaron algunos muertos ahí. Resultaron también, no nomás Urías, resultaron otros muertos por causa del pecado de David, ¿sí? Y miren lo que responde David cuando le dan ay, ¿qué cree, Señor? Murieron otros, tuvimos que arriesgar mucho. David el justo dijo, la espada devora sin discriminar. Ay, pues ni modo, ya le tocaba, a lo mejor Dios lo tenía previsto. Qué terrible, ¿no? ¿Cómo un hombre estando en pecado en algún momento puede esgrimir justicia si fue parte de su pecado? La espada devora sin discriminar. Luego, después que Urías murió, ¿qué sucedió? Lo vimos en la historia. David mandó traer a la viuda para hacerla su esposa. Miren, a estas alturas, quién sabe si estaba enamorado de ella, quería remediar su falta todavía, o quería también aparentar a los demás. Urías murió, pobrecito, pero ¿saben qué? Aquí está el rey para resolver las cosas. Me voy a casar con la viuda, ni modo. Y ni modo, hasta el chamaco voy a tener que mantener, pero está bien, soy el rey. ¿Cuántos se están identificando hasta aquí? ¿Cuántos nos estamos identificando hasta aquí? No sé si han oído decir que a veces, he dicho, que a veces en nuestras iglesias hay santos por falta de oportunidades. ¿Han oído eso? Aquí a estas alturas les voy a decir algo que es importante también. Nadie cae en pecado de la noche a la mañana. Ya ha habido siempre un proceso. Hemos hablado del proceso, ¿recuerdan? De Adán y Eva, ¿sí? El diablo es así medio aburridón, siempre tiene el mismo, pero le ha dado resultado. Primero la gente se acerca donde puede ser tentado. David se acercó, ¿cierto o no? ¿En qué? Primero, en quedándose él de perezoso cuando tenía que estar activo. Él fue, nadie lo llevó, pero él fue al balcón. No sé si alguna otra ocasión ya la había visto, o no sé si Betsabé ya había visto y le aventó los canes a David, no sabemos, ¿no? Pero él andaba ahí y se acercó, y no solamente eso, Eva se acercó donde podía ser tentada. ¿Qué más hizo Eva? No, antes que eso, estuvo escuchando la voz del diablo en lugar de la voz de Dios. David aquí es muy claro, dejó de escuchar por su pereza la voz, por su negligencia, la voz de Dios, y empezó a oír la voz de su propio deseo. Y después, ¿qué hizo Eva? Después de que oyó, ¿qué hizo? La Biblia algo menciona ahí de David y dice, y vio y miró a Betsabé, ¿sí? Tal vez no, ay, vieja descarada, ¿no? Dios mío, guárdame. No, la vio lo suficiente como para desearla. ¿Me explico? Alguien, ay, Señor, pues uno que es débil y mira lo que le ponen a uno a la vista, ¿no? No, espérame. Alguien dijo en una ocasión, y es verdad, uno de los padres de la iglesia, que tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza. ¿Alguien lo puede impedir? Así los pensamientos. Tú no puedes impedir que un pensamiento te venga de repente. Pero dice, pero sí puedes impedir que los pájaros hagan su nido sobre tu cabeza. ¿Qué quiere decir? Tú eres responsable si permites que un pensamiento que no es de Dios se geste, se anide en tu cabeza. Y David lo vimos. Miró y por eso deseó. Y la tomó y también pecó y compartió su pecado con los demás. ¿Entendemos? Eva sí fue. Tomó el fruto, lo comió. No solamente pecó ella, sino también fue con el pobrecito de Adán. ¿No? No, la Biblia dice de Adán también, para aquellos machistas, que Adán fue el mismo proceso. Comió así como ella.
O sea, la misma forma de seducción, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no hay quien cometa un pecado. Ahora, ¿saben que en esta semana estaba estudiando, y voy a traer los datos la próxima semana? ¿Qué es pecado? A veces lo decimos así muy teológicamente solamente, ¿no? Decir, pecado es transgresión a la ley de Dios. O sea que si tú transgredes o desobedeces la ley de Dios, eso es pecado. Pero ¿saben que hay una cuestión muy, muy interesante acerca de la definición original del pecado? Que es errar en el blanco. Fallaste. Entonces aquí en términos retorianos, la regaste, metiste la pata. Pero no solamente es simplemente errar. Fíjense, es errar el blanco. Espérenme. ¿Qué quiere decir esto? Aquí David pecó, cometió el error de no darle al blanco. ¿Cuál era el blanco al que le tenía que dar David? ¿Cuál era el propósito de su vida? Era ser el pastor, el rey, guiar a un pueblo conforme a los principios de Dios. Erró en hacer esto. El otro objetivo que Dios cumplió por su misericordia es que de un pueblo de santidad, del linaje de David, naciera el Salvador. ¡Wow! Todo lo que perdemos, ¿no? ¿Saben ustedes? Dios nos quiere volver. ¿Saben cuál es el blanco al que le debemos tirar? Otra vez al paraíso. Y cada que nosotros cometemos un pecado, erramos al blanco. O sea, le pegamos a otro lado y no al paraíso. ¿Entendemos lo que Dios quiere? Muchos dicen, hay puras prohibiciones en la iglesia. Hay puras reprensiones en la iglesia. Y más cuando le llamamos la atención a alguien que en alguna forma ha cometido un pecado. Quiero decirles que se enojan, se indignan. Espérame. El hecho de señalar un pecado es con el objetivo de restaurar. Que le estás pegando allá al monte, manito, acá está el blanco. Que le estás pegando al infierno, manito, acá de este lado está el cielo. ¿Entendemos? Errar el blanco quiere decir hacer otra cosa, tirarle a otra cosa que no sea que lleguemos al reino de Dios. Esto es el verdadero significado, al fin y al cabo, de pecado. Tirarle a otro lado que no es a donde Dios quiere que vayamos. Y donde Dios quiere que vayamos es a estar en su presencia para siempre. David pecó. David pecó, le erró al blanco. No era ya ahora, durante esto, el hombre conforme al corazón de Dios. Dios manda al profeta Natán. Vamos viendo, capítulo 12. Miren, ahí vemos, ¿no? El versículo 26, 27, que cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Lo amaba. Era una familia. Dice, después del luto, estoy en el 27, David mandó que se le llevase al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Capítulo 12. El Señor envió a Natán. ¿Quién era Natán? Un profeta de Dios. Un profeta. Para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres, le cuenta ahí una parábola. Y vamos, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos. Comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su rezago. Era para ese hombre como su propia hija. Pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que el que hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de su oveja.
Yo te pregunto, ¿cómo te parecen tus pecados? Ay, pues es de humanos errar, es que, ay. Pero te pregunto, ¿cómo te parecen los pecados de los otros? No, hombre. Y eso que ya tienen cuántos años en la iglesia. Debería, y cuando algún siervo falla, no nos lo acabamos, ¿no? O sea, no le dejamos nada a los gusanos, vaya. Le damos, nos lo comemos, ¿verdad? Miren aquí la reacción de David. No, ¿cómo es posible que haya hecho este zángano, verdad? Malvado. Hasta se rasgó las vestiduras indignado, ¿no? El tal es digno de muerte. Casi dijo, échamelo, ¿verdad? Bueno. Y fíjense lo que dijo. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan ruin? Fíjense una cosa. David estaba calificando su propio pecado. Fíjense lo que dice. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Escuchen esto. El pez por su propia boca muere. Vean ustedes la historia después que sigue. Y David pagó 4 veces. Y quiero decirles algo. Hasta el día de su muerte cargó con este pecado. Él mismo se sentenció. Así lo hacemos a veces. ¿Por qué juzgas a otro cuando tú mismo te estás condenando en eso? A veces somos así. Crecemos el pecado de los demás para que el nuestro no se vea. ¿Sí? Ah, no, sí, yo te grité, pero tú, qué bárbaro, todo el mundo te oyó. Sí, yo te dije, oye, pero tú mira todo lo que me dijiste, no juegues, ¿no? Ah, yo nomás me robé 1 peso, pero tú, cada rato lo haces. ¿Qué es más pecado, robarse 1 peso o robarse 1.000.000 de pesos? Es lo mismo exactamente. David mandó traer a la viuda para hacerla su esposa. Dios manda al profeta. Miren lo que dice después. Versículo 7. Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Yo les pregunto, ¿alguna vez los han señalado así, que sientan que el dedo les atraviesa? Oye, a mí sí, a mí sí. Yo me acuerdo, cuando estaba el hermano John Swan aquí, comenzamos el ministerio, mi esposa y yo traíamos unas broncotas. Ya saben cómo es, ¿no? Mi esposa, ¿no? Qué bueno que te sentaste hasta allá, ¿no? Traíamos unas broncotas y ¿sabe qué? Cada quien en alguna forma justificándose el uno con el otro. Para mí les voy a decir algo. Yo era santo y ella era la de los problemas. Como siempre en todas las parejas, ¿no? Pero yo para ella era el problema. Y así somos, nos hemos dado cuenta a veces en el matrimonio cómo somos. Y en otras cosas, los otros son los feos, yo soy el bonito. Ah, pero los otros pecan, sí, pero yo estoy haciendo el esfuerzo, ¿no? Y ¿saben una cosa? Que yo me acuerdo que el hermano Juan lo desesperamos tanto, se para de la mesa, me acuerdo que se recarga así en la silla y me dice, bueno, ¿saben qué? Yo ya me voy. Y ustedes se van a quedar y es su responsabilidad, su vida y el ministerio que Dios le dio. Pero así yo sentí que me atravesó el dedo. Y ya hasta le dije, no, hermano, espéreme. ¿Sabe qué? Esa noche le pedimos perdón al hermano. Pero así nos confrontó. ¿Y qué creen? Que se siente bien feo. ¿Los han confrontado alguna vez con su pecado? ¿O todavía lo traes oculto? Para que nadie se dé. Fíjense, le voy a decir lo que dice la Biblia. El que encubre su pecado no prospera. Es lo que David estaba haciendo. Estaba escondiendo su pecado. Estaba encubriendo su pecado. Y sabe una cosa, Dios en su misericordia lo saca a balcón. Porque si David no hubiera sido descubierto como lo descubrió Natán, David hubiera seguido siendo un asesino, un hipócrita, un adúltero, su vida no hubiera progresado y no hubiera cumplido el propósito de Dios para el pueblo de Israel. ¿Entendemos ahora, mi hermano, por qué Dios te saca a balcón en tus pecados? Tú a veces te cae gorda a la gente que te confronta y te dice lo que estás haciendo mal, cuando deberías agradecerle. ¿Por qué? Porque Dios los manda o nos manda a sacar a balcón tu pecado para que progreses. ¿Entendemos?
Tú te puedes pasar escondiendo tu pecado todo el resto de tu vida. ¿Y sabe qué? Pues somos reabusados. Y más los de reto, miren cómo tenemos bien chatos los colmillos. Los que el Señor nos sacó de la droga, fuimos manipuladores, mentirosos. Oiga, engañamos a nuestra familia. ¿Cuánto tiempo pasaste tú engañando a tu familia de que eras un marihuano? ¿O que eras un alcohólico? 20 años. Quiero decirles, nos costó trabajo. Tuvimos que practicarlo y practicarlo que hasta que llegamos a ser hipócritas como no hay otros. Y hay algunos, les voy a decir, que a veces venimos a la vida cristiana y creemos que vamos a engañar a Dios. Cálmate. Creemos que vamos a hacérsela a Dios también. Cuando Él ve no solamente lo que hacemos, sino ve hasta nuestras intenciones. Somos mentirosos, mis hermanos. ¿Hiciste esto? No. Hola, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Cómo te ha ido? Bien. Y le aumentamos. Gracias a Dios. Quiero decirles que no estoy hablando de ninguno de esta iglesia, de otras iglesias allá. Nos desgarramos las vestiduras. Oye, ¿qué crees? ¿Ya sabías que fulanito cayó? Merece la muerte ese sangre. ¿Dónde que no se nos da la murmuración, verdad? Ya también perdí en el bosquejo. Una oportunidad para el arrepentimiento por medio de una parábola. Sus pecados fueron mayores porque él era pastor y era responsable de administrar justicia en Israel. Vean esos versículos. Para eso lo levantó el Señor. Pecó, erró el blanco. En lugar de ser el pastor el que guiara, en lugar de ser el que impartiera justicia, ahora él estaba siendo totalmente injusto. Esto es cerrar el blanco, esto es pecar. Dios manda al profeta Natán. En lugar de arrepentirse, se indigna como si él fuera muy justo. Al indignarse, David declara lo grave de su propio pecado. ¿Sí entendemos esto? Él mismo dijo, es ruin esto. Y el pago que merece es muerte ese cuate. Y es más, no una, 4 veces. A que se le quite andar ahí. David confiesa su pecado a Dios y se arrepiente. Cuando se ve descubierto, entonces David declara, he pecado. Aquí me vuelvo a preguntar, ¿qué hubiera pasado si David no hubiera sido descubierto? Te voy a decir algo, mi hermano. Tu pecado puede ser descubierto por tu confesión voluntaria y alcanzas misericordia, es lo que dice la Biblia. El que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. El que lo encubre, no prospera. Entonces, tú puedes decidir confesar al Señor tu pecado y apartarte de él. O puedes esperarte a ser descubierto. Y miren, aquí una cosa grave, porque dicen, ay, David se arrepintió, ay, qué chido. Espérenme, pero fue descubierto por los propósitos de Dios. Y saben una de las cosas, por esta razón, fíjense lo que sucede. ¿Están conmigo? Capítulo 12. Dice así, tú eres ese hombre, así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Dice el Señor, yo te ungí como rey sobre Israel y te liberé del poder de Saúl, porque Saúl lo quería matar, ya sabían eso, ¿verdad? Luego dice, te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres a tus brazos. También te permití gobernar a Israel y Judá, y por si esto hubiera sido poco, te habría dado mucho más. ¿Cómo ven al Señor? Nos pone, cuando el Señor nos pone en abundancia, a manos llenas. Y si quieres más, te doy más. Capítulo 15 de Juan, no lo vamos a leer ahorita,
si permaneces en Él y Él en ti, si permaneces en su palabra y su palabra en ti, si permaneces en su amor y Él en ti, el Señor dice, pídeme lo que quieras. Pídeme lo que quieras y te será dado. Son las promesas del Señor. Y aquí se lo está diciendo en el Antiguo Testamento a David. Dice, ¿por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías elitita para apoderarte de su esposa. Eso de apoderarte nos habla de que abusó del poder que tenía. Lo mataste con la espada de los amonitas. Alguien, mire, aquí hay otra cosa interesante. David hubiera podido decir, Señor, yo no lo maté. Murió en la batalla, Señor. Hasta el frente y pues ahí le dieron. Pero aquí el Señor le está haciendo una aclaración. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías elitita para hacerla tu mujer. Pues bien, así ha dicho el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia, y ante tus ojos tomaré a tus mujeres y las daré a otros, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste escondidas, yo lo haré a plena luz a la vida de todo Israel. ¿Qué dijo David? Señor, he pecado contra el Señor. Y fíjense una cosa, aquí. He pecado contra el Señor. Pero dice, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Aquí hay algo interesante también, fíjense. David fue restaurado a la salvación y a la comunión con Dios. Salmo 51. Apúntenlo porque de hoy en noche voy a hablar acerca del Salmo 51, de lo que implicó el arrepentimiento. Pero a pesar de esto, su reputación se manchó para siempre y las consecuencias de su pecado duraron el resto de su vida. Miren, hay algunos chistosos que creen, en alguna ocasión alguien cayó en adulterio y después de esto fue descubierto. Mi esposo y yo lo confrontamos y él dijo, espérenme, eso pasó hace 3 meses atrás, yo ya me arrepentí. ¿Qué quiere decir esto? Mira, mi hermano, si tú pecas ahorita y antes de terminar el culto le pides perdón a Dios, el Señor te perdona. Pero escucha esto, hay pocos que se dan cuenta que el pecado trae un impacto. A menos que Dios te perdona por su amor y su misericordia, pero la paga del pecado es muerte. Aquí David pidió perdón, he pecado, el Señor ya te perdonó. Ahí mismo, en la misma escena. Pero quiero decirles algo, que el impacto del pecado de David todavía duró mucho. Miren, simple y sencillamente, David después de esto, su hijo, con el de Betsabé, se puso muy grave. Y se metió ahí a ayuno y a oración al quebranto. ¿Y saben qué? Que el niño murió. El niño murió. ¿Está bien? Fíjate, es una de las consecuencias. Después, su propio hijo se acuesta con su hermana y después toda una serie de cuestiones de abominación le sucedieron a David. Mi hermano, alguien viene y decir, pequé ayer y hoy el Señor me perdonó y ya. Miren, cuando alguien en alguna ocasión comete un pecado, yo me encargo de decirles algo, no es atormentarlos, pero yo me encargo de decirles, ¿sabes qué? El pecado siempre trae un impacto. Número 1, te voy a advertir que hay uno que se llama el acusador de los hermanos, que te va a estar siempre duro y duro. Ah, sí, pero pues acuérdate, miren, a mí me pasó de recién convertido, o más bien quiero decirme, me pasaba. Una de las primeras cosas que yo sufrí en cuestión de pecado, de recién convertido, es que me costó mucho trabajo, y fíjense cómo lo digo, dejar el cigarro.
Y ya iba yo, alababa a Dios y todo, y me iba yo con mis primos, y ya que estábamos un poquito ya más lejos de la iglesia, sacábamos nuestro cigarrito y nos íbamos fumando, ¿no? Yo me acuerdo que una de esas ocasiones, el hermano Eduardo Holguín, ministro también, a estas alturas no sé dónde anda, pero que el Señor lo bendiga donde anda, parece que lo traía yo pegado a las faldas, decía mi abuela, ¿no? Y íbamos ahí con el cigarro y me lo pongo en la boca en una esquina y da la vuelta y se para. Y yo me acuerdo que me dijo, cochino. Le digo, no soy cerda, no cochino. Cochino. Me dice, estás ensuciando el templo de Dios. Y yo todavía así, ¿qué le importa, no? Ni mi maestro en la dominicales, ni el pastores. Pero yo por respeto le dije, sí, hermano, lo tiré a la siguiente cuadra, pues el otro, ¿no? Pero quiero decirles algo. Esto sí me impactaba. El Señor mandó a este hermano para decirme cochino. Y es cierto que estaba yo ensuciando el templo de Dios. Pero quiero decirles que a veces lo hacía yo sin que nadie se diera cuenta. Pero pregúntenme si mi conciencia estaba tranquila. No lo estaba. No lo estaba. Yo recuerdo en una ocasión, ya mi esposa les ha de haber contado en alguna ocasión, yo andaba en la porra, que no es otra cosa, es una bola de pandilleros, nada de porristas. Ni a un partido fui nunca de fútbol americano. Pero andábamos ahí de malvivientes en la Vocacional 5. Y yo me acuerdo cuando ya pasamos a la ESCA, a la superior, de repente llega uno de mis amigos, dice, vente, hay bronca, agarraron a tu cuate, quién sabe qué, y vamos. Oiga, ¿sabe qué? No lo pensé 2 veces, ya para este tiempo ya era cristiano. No lo pensé 2 veces, luego la señal, las mangas recogidas, agarramos un camión, llenamos bombitas molotov y ¡pras! Contra los de la normal. Peligro y todo, vienen los granaderos y a correr todos. Y yo me acuerdo que cuando iba yo, todavía les puedo enseñar el lugar porque ahora vivo cerca de ahí. Iba yo con uno de mis amigos, me acordé que era cristiano. Y me hinco ahí en un dintel de una puerta y estaba llorando. Mi amigo, ¿qué pasó? ¿Qué te dieron o algo? Le dije, no. Le digo, no, ¿sabes qué? Es que no puede ser. Le digo, es que yo soy cristiano. Y me dice, no te preocupes, yo también. Dice, salió peor. El pecado impacta tu mente, impacta tu corazón, impacta a otros. El pecado hace víctimas. ¿Entendemos esto? No podemos pecar yo solo y se acabó. No, hace víctimas. Y ¿sabes qué? En muchas ocasiones trae consecuencias para el resto de tu vida. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Por eso estamos constantemente aquí. No yerres, no la riegues, como lo quieras expresar. Ibas al cielo, te desviaste, mi hermano, regrésate. Te duele, pues es tu bronca, pero regrésate. Me explico, yo me imagino que ahí le dolió mucho a David que Natán lo confrontara, ¿no? ¿Sabe una cosa? Ahí yo admiro a Natán, que aunque era profeta o lo que sea, pero el hecho de haber ido a confrontar al rey expuso su cabeza, expuso su cuello, porque David hubiera mandado decir, con ya el corazón que se le estaba endureciendo, ¿saben qué? Agárrenme este profetita y denle cuello, porque no me ande diciendo cosas a mí. Pero era un hombre, escuchen esto, conforme al corazón de Dios. No en su pecado, en su forma de actuar. David se arrepintió. Señor, sí es cierto, estoy tratando de ir ahora al infierno y me estoy llevando a muchos. Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y entonces David se vuelve otra vez al Señor. Hay muchos que a veces en lugar de reconocer su pecado se autojustifican o se justifican con otros, cuando el Señor lo que quiere es que te arrepientas. De hoy noche vamos a ver esto de arrepentimiento. También es muy interesante, que a veces creemos que es el arrepentimiento a veces creemos que es hacer una oración con un poquito de lágrimas y de moquitos. Y fíjense que no. Esto habla de conversión, habla esto de un proceso.
también el arrepentirse. Y hay muchos que lloran, se desgarran las vestiduras y todo, pero a veces siguen en lo mismo. Siguen en lo mismo. De hoy en noche vamos a ver esto. El Señor ha perdonado tu pecado. David fue restaurado a la salvación y a la comunión con Dios. Pero las consecuencias, ahí estamos. Aquí tengo un sin embargo, fíjense. Sin embargo, las consecuencias se hicieron patentes. Y ahí está una lista, y lean todo el libro de los Segunda de Reyes para ver estas consecuencias que fueron terribles. Concluimos. ¿Está bien? ¿Ya fue mucho por hoy? Sí, ¿verdad? Para mí fue bastante cuando estaba viendo. Señor, si los pecados de la congregación son más que los míos. Una pregunta. ¿Alguna vez has despreciado la palabra de Dios haciendo lo que le desagrada? Ay, si Dios dice esto, pero ahorita inmediatamente es esto. Ay, si Dios dice que no a la corrupción, pero pues yo necesito sacar mi pasaporte. Alguien me ha dicho, es que estamos en una situación tan corrupta que ya pues hay que entrarle para que te arreglen el asunto. Perdóname, corrupción es corrupción. ¿Entendemos? Y a veces menospreciamos lo que el Señor dice para hacer lo que queremos hacer, aunque tengamos que dar mordida. Terrible, ¿no? Se quedaron muy callados. Otra pregunta, cuando has cometido algún pecado, ¿lo reconoces o tratas de justificarte a ti mismo o a ti mismo? Ah, sí, yo pequé, pero pues tú qué. Y el otro mira. Ah, sí, pero aquel mira lo que hace. Ah, sí lo hice, pero por una causa noble, ¿no? A veces lo llegamos a pensar. La otra pregunta, ¿te arrepientes o te remuerde la conciencia? Ah, esto es bien importante. ¿Saben qué? Que cuando mi mamá, escuchen esto, me llevaba a la iglesia, pues yo iba. Y ahí, ya estando en la iglesia, yo sentí el ambiente, y miren cómo lo estoy expresando, era la presencia de Dios sobre mi vida, y yo lloraba, decía, ay, qué malvado soy, qué barbaridad, lo que hice, lo que estoy haciendo, y lloraba. Yo casi estoy seguro que muchos lo confundieron con el momento de mi salvación, pero ¿sabe qué? Que salía yo otra vez exactamente sobre lo mismo. Y otra vez iba a la iglesia de repente y otra vez lloraba, me remordía la conciencia, pero no me estaba arrepintiendo. Es diferente que te remuerda porque Dios está tocando tu vida, Dios te está haciendo saber la situación de tu vida y uno llora ante la santidad de Dios, te remuerde. Pero espérame, el arrepentimiento es cambio. Y si tú aunque llores, te revuelques y te desgarres las vestiduras, pero sigues igual, es remordimiento de conciencia. Y eso, con eso no prospera nadie. No prospera nadie. Cuando has cometido un pecado, ¿lo confiesas inmediatamente o esperas a ser descubierto? A veces decimos, nah, ¿quién me va a ver? No hubo nada, lo preparé muy bien. Qué abusado soy. Soy de reto. Soy de PBI, pero quiero decirte algo. David mismo pudo entender, si yo sufriera hasta las alturas, si yo me fuera hasta lo más recóndito y me escondiera, él decía, ahí estás tú. Tú te podrás esconder del pastor, de los ministerios, hacerlo afuera y quererte esconder. Número 1, no vas a prosperar. ¿Sí? Número 2, de Dios no te puedes esconder. Solo me imagino cómo sería cuando camine junto a ti. Solo me imagino qué es lo que veré cuando tu rostro esté ante mí. Solo me imagino. Solo me imagino
rodeado de tu gloria, que sentirá mi corazón. Danzaré ante ti, Cristo, oh, me asombraré, me sostendré en tu presencia, oh, de rodillas caeré, cantaré, aleluya, o siquiera podré hablar, solo